Antes de ser fotógrafo, Sebastián Salgado fue economista. Antes de retratar la hambruna, la migración y el éxodo, trabajó con indicadores de desarrollo, planes de estabilización y teoría del crecimiento. Pero un día, su esposa Lelia le prestó una cámara y algo se quebró, o se reveló, porque los números ya no alcanzaban. Las gráficas eran mudas. Y Salgado, con su formación técnica, con su mente analítica, entendió que la realidad, la verdadera realidad, la de los pies descalzos, las manos callosas y las miradas sin futuro, no cabía en una hoja de cálculo. Y desde entonces dedicó su vida a mirar. Pero no mirar para admirar o para coleccionar imágenes. Mirar para incomodar, para incomodarnos, para ser testigo de lo que muchos prefieren no ver. Su fotografía es en blanco y negro no por una cuestión estética, sino ética, porque lo que retrata no admite distracciones cromáticas. La miseria, el desplazamiento, el trabajo extenuante, el colapso del planeta. Nada de eso se beneficia del color. Y sin embargo, sus fotos son hermosas, terriblemente hermosas, de esas que uno no olvida, que se graban como cicatrices. Salgado no fue un paparazzi del sufrimiento, fue y sigue siendo un cronista del mundo en ruinas, pero también un sembrador, literalmente. Cuando su alma se cansó de tanta tragedia, volvió a la finca de sus padres en Brasil y comenzó a plantar árboles. Miles, millones. Convirtió un paisaje muerto en un bosque vivo. Así nació el Instituto Terra. Así nació también Génesis, su serie fotográfica sobre los rincones aún vírgenes del planeta. Vamos a recorrer la vida y obra de un hombre que dejó la comodidad del despacho por el polvo de los caminos, que retrató lo peor de la condición humana y aún así no perdió la fe, que creía todavía que una imagen podía cambiar el mundo si estamos dispuestos a mirarla como corresponde, de frente, sin filtros, sin evasión. Sebastián Salgado nació en 1944 en Aimorés, un pequeño pueblo del estado de Minas Gerais, en el interior de Brasil. Su infancia transcurrió entre cafetales, vacas, sequías y crecidas del río Doce. Pero más allá del paisaje rural, lo que marcó su mirada fue la relación con la tierra y con quienes la trabajaban. Su familia tenía recursos, sí, pero vivían rodeados de trabajadores rurales pobres, invisibles, sin voz. Y esa asimetría, ese desequilibrio tan naturalizado en América Latina, quedó impreso en su memoria desde temprano. En los años 60, cuando el país se sumía en la represión de la dictadura militar, Salgado estudiaba economía en Vitoria y luego en São Paulo. Era un joven brillante, politizado, y como tantos otros de su generación, tuvo que exiliarse para evitar la cárcel o algo peor. Viajó primero a París, luego a Londres, junto con su esposa Lelia Wanik, también arquitecta e intelectual comprometida. La pareja sobrevivió como pudo, ella diseñando, él trabajando como economista en organismos internacionales. Pero aunque había huido del autoritarismo brasileño, nunca dejó de pensar en su país. La injusticia, el hambre, la violencia estructural que había conocido en carne propia no eran patrimonio exclusivo de América Latina. Las vio replicarse en África, en Asia, en Europa del Este. Y allí fue donde comprendió algo esencial, que la desigualdad no es un accidente, sino un sistema, que las fronteras políticas son apenas una distracción, que el sufrimiento tiene el mismo rostro en todas partes. Esa comprensión sería el motor de su obra futura. Pero antes de apretar un obturador, Salgado era un fugitivo, un hijo de Brasil que miraba el mundo desde lejos, pero con los ojos aún embarrados de origen. No por nostalgia, sino por compromiso, como si llevara en la mochila una deuda pendiente. Es bastante difícil de imaginar a Sebastián Salgado detrás de un escritorio redactando informes técnicos para el Banco Mundial. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que hizo durante parte de los años 70. Instalado en París, con título de economista y un brillante futuro institucional por delante, trabajó como asesor para la Organización Internacional del Café y luego para la Organización Internacional del Trabajo. Viajaba por África y por América Latina elaborando diagnósticos, modelos y políticas de desarrollo. Pero en esos viajes de campo algo no cuadraba. Las estadísticas que redactaban sus reportes no alcanzaban para explicar la crudeza de lo que veía. Las tasas de pobreza, las curvas de inflación, los índices de productividad eran para Salgado incapaces de capturar la dimensión humana del sufrimiento. Los números no lloraban, las planillas no temblaban, y en algún momento ese desencuentro entre lo técnico y lo real se volvió intolerable. Entonces sucedió lo inesperado, y lo inevitable a la vez. Su esposa Lelia, quien en paralelo desarrollaba su carrera en arquitectura y urbanismo, le prestó una cámara Pentax. Fue un gesto casual, casi doméstico,
Pero fue también un punto de quiebre. Salgado llevó la cámara a uno de sus viajes y descubrió que por primera vez podía expresar lo que sentía, que podía documentar el dolor sin traducirlo, que una imagen podía ser más precisa, más justa, más urgente que cualquier informe multilateral. Y desde ese momento lo supo con claridad: tenía que abandonar la economía. Era una decisión que implicaba dejar estabilidad, salario, estatus, pero también era una decisión inevitable. Como él mismo diría muchos años después, fotografiar fue como aprender a respirar otra vez. El cambio no fue inmediato. Durante un tiempo, Salgado combinó ambos mundos. Se formó como fotógrafo de forma autodidacta, leyó todo lo que pudo, estudió la obra de Cartier-Bresson, se obsesionó con la luz natural, hasta que en 1973, a los 29 años, tomó la decisión definitiva. Dejó su carrera económica atrás para dedicarse a tiempo completo a la fotografía documental. Y no fue una transición de pasatiempo burgués. Desde el primer momento, Salgado entendió la fotografía como una herramienta de transformación social. A él no le interesaban las puestas en escena ni los retratos estéticos. Lo suyo era contar historias, ir donde dolía, ver lo que no queríamos ver, ponerle rostro a las cifras que durante años había redactado en informes sin rostro. Lo más interesante es que su formación como economista no desapareció, simplemente cambió de forma. El rigor, la mirada estructural, la conciencia del sistema, todo eso se trasladó a sus fotos. Cada imagen suya no es solo un momento capturado, es un fragmento de un engranaje más amplio. Es la consecuencia visible de una cadena de decisiones políticas, sociales e históricas. Y ahí está la fuerza de su trabajo, en mostrarnos que el sufrimiento no es aleatorio, es perfectamente organizado. Y que si miramos lo suficiente, podemos leer en una imagen lo que antes solo encontrábamos en un gráfico. Fue en África donde Sebastián Salgado dejó de ser simplemente un fotógrafo con conciencia para convertirse en un testigo esencial del desastre humano. A comienzos de los años 80, junto a la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, emprendió una serie de viajes al Sahel, la franja de tierra semidesértica que se extiende al sur del Sahara. Allí documentó una de las peores hambrunas del siglo XX, causada por la sequía, el abandono político y el colapso agrícola en países como Níger, Chad, Etiopía y Mali. Las imágenes que surgieron de ese recorrido no eran simplemente impactantes, eran imposibles de ignorar. Niños con los ojos hundidos en la piel, madres que amamantaban en vano, hombres marchitos bajo un sol que quemaba sin piedad. Las fotografías eran una mezcla insoportable de dolor y belleza. Porque sí, incluso en la miseria extrema, Salgado encontraba geometrías, contrastes, composiciones que convertían la escena en algo casi escultórico. Ese fue su dilema y también su poder. El libro Sahel, L'Homme de Détresse, publicado en 1986, no fue un bestseller. No apareció en las listas de los más vendidos. Pero tuvo un efecto devastador y necesario. Hizo visible lo invisible. En una época sin redes sociales, sin viralización ni alertas humanitarias en tiempo real, esas fotos fueron el primer contacto para miles de personas con una tragedia que se estaba desarrollando en completo silencio. Pero también surgió una controversia inevitable. ¿Hasta qué punto es legítimo hacer arte con el sufrimiento ajeno? ¿No era esa belleza una forma de estetizar la miseria? ¿No había un riesgo en convertir la tragedia en un objeto visual que se consume y se olvida? Salgado escuchó esas críticas y no se escondió, y su respuesta fue siempre la misma: si no mostramos lo que pasa, nadie hará nada para evitarlo. A diferencia del fotoperiodismo clásico que busca la inmediatez, Salgado se tomaba su tiempo. Pasaba semanas en los campamentos, vivía con las personas retratadas, compartía su rutina, aprendía sus nombres, sus historias. No llegaba directamente a disparar la cámara, él llegaba a escuchar, y solo entonces fotografiaba. Esa ética del contacto, de la paciencia, del respeto, es lo que le permitió capturar más que imágenes. Capturó la dignidad. La serie del Sahel fue un punto de inflexión. No solo consolidó su reputación internacional, sino que marcó su forma de trabajar para siempre. Proyectos a largo plazo, inmersivos, rigurosos, con una estética poderosa, sí, pero nunca gratuita. Desde ese momento, cada vez que Salgado levantaba la cámara, sabía que lo hacía para representar a quienes no tenían voz. Y lo más inquietante es que esas imágenes hoy siguen vigentes. Décadas después, el Sahel sigue siendo un epicentro de crisis. Y aquellas fotografías siguen circulando como advertencias visuales de lo que ocurre cuando el mundo mira para otro lado. Tras el shock del Sahel, muchos esperaban que Sebastián Salgado continuara por la senda de la denuncia humanitaria. Pero él tenía otro plan: documentar no solo la miseria,
sino también la dignidad del esfuerzo. Así nació Trabajadores, un proyecto monumental que le tomó 6 años de trabajo y lo llevó por más de 26 países. Su objetivo, retratar a los trabajadores manuales del mundo antes de que desaparecieran. Y no es una metáfora. Para Salgado, la desaparición del trabajo físico, del trabajo que se hace con el cuerpo, con las manos, con la piel en riesgo, no era un simple fenómeno económico. Era una pérdida cultural, simbólica, casi espiritual. Su cámara se convirtió en una suerte de cápsula del tiempo que capturaba una humanidad que el progreso estaba dejando atrás sin despedirse. El resultado fue una serie de imágenes monumentales, solemnes, casi míticas. Mineros cubiertos de sudor y polvo en Serra Pelada, Brasil, bajando por las paredes de una mina como hormigas humanas. Herreros en la India, rodeados de fuego y metal candente. Pescadores gallegos luchando contra el mar. Trabajadores textiles en Bangladesh, enfrentando condiciones laborales impensables. Cada imagen es una escena detenida en el límite entre lo heroico y lo trágico. Pero lo que más sorprende de Trabajadores no es solo su dimensión global, sino su capacidad para devolverle épica al trabajo obrero. En una época donde la automatización comenzaba a devorar oficios, Salgado reivindicaba la belleza del esfuerzo, la coreografía del taller, el poder casi escultórico de los cuerpos en tensión. Las fotos no son una denuncia directa, pero sí un gesto de homenaje, un testamento visual de aquello que el capitalismo silencioso se lleva, sin siquiera dejar un rastro. Y sin embargo, el mensaje político está ahí, claro como el polvo sobre la piel. Estos cuerpos pagan el precio del desarrollo que otros disfrutan. La violencia no siempre viene con armas. A veces viene en forma de contrato precario, de fábrica mal ventilada, de minas sin seguridad. Salgado no necesitó un solo titular para hacernos entender esto. Solo encuadres, sombras, líneas. Además, hay algo profundamente coreografiado en estas imágenes. La repetición de gestos, la sincronía de movimientos, el ritual diario del trabajo físico, todo eso está capturado con una precisión que bordea lo escultórico. Pero no hay idealización, no hay romanticismo. Lo que hay es respeto. Trabajadores fue en ese sentido un punto de equilibrio en la obra de Salgado. Venía a retratar el colapso humanitario, luego vendría el éxodo global, pero en medio hizo una pausa para mostrarnos a quienes construyen literalmente el mundo, a quienes lo sostienen con el cuerpo, y que sin embargo rara vez aparecen en él. Ahora, si Trabajadores fue un homenaje al trabajo que desaparece, Éxodos fue una elegía para los millones de seres humanos obligados a moverse sin que nadie los espere en ningún lugar. Publicado en el año 2000 tras casi una década de trabajo de campo, Éxodos es quizás el trabajo más abrumador y ambicioso de toda la carrera de Sebastián Salgado. No solo por su extensión, porque cubrió más de 40 países, sino por la carga emocional que representa. Retratar a los desplazados, los refugiados, los migrantes, los invisibles del siglo XX. En sus propias palabras, Salgado escribió: más que un libro de fotografía, Éxodos es una acusación. Y tenía razón, no hay neutralidad posible frente a las imágenes que componen esta serie. Bosnios escapando en la nieve, ruandeses cruzando campos de cadáveres, mexicanos escalando el muro fronterizo, kurdos empujando carritos con sus pertenencias a través de la nada. No hay bandera, no hay himno, no hay pertenencia, solo seres humanos expulsados de su lugar, cargando la memoria a cuestas. Lo que sorprende de Éxodos no es solo la escala, sino su enfoque. Salgado no retrata la crisis como espectáculo, sino como condición estructural. No vemos solamente el momento dramático, sino las pausas, las esperas, los rituales mínimos de dignidad, el campamento, la fila para recibir agua, el niño que juega con un neumático oxidado. Lo invisible para los medios, lo no urgente para los políticos, lo cotidiano en la catástrofe. Hay también una geografía del desarraigo en este libro, de los campos de refugiados africanos a los guetos urbanos latinoamericanos, de los desplazamientos internos en Indonesia a los migrantes rurales en China. No es una crisis aislada, es una red de exclusiones globales. Cada página del libro es una prueba fotográfica del fracaso colectivo de la humanidad para ofrecerle un lugar a los suyos. Y sin embargo, incluso ahí, Salgado encuentra belleza. No como adorno, sino como resistencia. Porque en medio del barro y del polvo, en medio del miedo y la incertidumbre, sus retratados no pierden la dignidad. La cámara no los humilla, los reconoce, les devuelve identidad, les dice: yo te vi. En un mundo donde ser invisible es sinónimo de condena, ser visto es una forma de justicia. Éxodo se publicó antes de que la palabra migración se volviera uno de los temas neurálgicos del siglo XXI. Antes de que Europa construyera muros de vigilancia, antes de que América Latina viera las caravanas cruzar Centroamérica,
antes de que el Mediterráneo se convirtiera en un cementerio flotante. Salgado fue profético, y lo fue sin discursos, solo con imágenes. Ver Éxodos hoy es constatar lo poquito que hemos aprendido, o peor aún, lo mucho que hemos normalizado. Pero también es recordar que detrás de cada número, detrás de cada titular, hay un rostro y hay alguien que camina. Después de atravesar el mundo retratando el trabajo, el exilio, la pérdida, Sebastián Salgado volvió a mirar a su país natal con otra conciencia. Brasil no era una postal tropical, ni un gigante económico emergente. Era para él un territorio de tensiones irresueltas, de belleza feroz y de desigualdad ancestral. Pero sobre todo era la tierra como lugar de pertenencia, como espacio de lucha, como símbolo de vida y de disputa. Él publica Terra, un libro profundamente político, realizado en colaboración con el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, uno de los colectivos sociales más importantes de América Latina. Las imágenes muestran campesinos, ocupaciones, desalojos, rostros marcados por la intemperie y la desesperanza. Pero el libro no solo busca visibilizar una lucha social, busca legitimar una causa. Salgado no se presenta como observador imparcial, él toma partido, y lo dice sin ambigüedades. Él está del lado de quienes cultivan la tierra, pero no la poseen. Las fotos en Terra no están bañadas por el dramatismo épico de Éxodos, ni por el gesto escultórico de trabajadores. Son más íntimas, más crudas, más cargadas de realidad inmediata. La tierra no aparece como paisaje, sino como cuerpo herido, y el campesinado no como folclor, sino como sujeto político. Es el Brasil profundo, marginado, rebelde. Y también el Brasil que Salgado siente como suyo, aunque haya pasado más años en París que en Aimorés. Pero este regreso a las raíces no fue solo simbólico. A finales de los 90, Salgado volvió físicamente a la hacienda familiar en el Valle del Río Doce, en Minas Gerais. Lo que encontró allá fue desolador. El bosque atlántico que recordaba en su infancia se había convertido en un páramo erosionado, seco, sin vida. Su respuesta fue tan improbable como poderosa. Decidió reforestarlo. Junto con Lelia, fundó el Instituto Terra, una organización dedicada a la restauración ecológica y la educación ambiental. En 2 décadas lograron plantar más de 2 millones de árboles nativos, recuperaron cursos de agua, trajeron de vuelta especies extinguidas en la zona. Donde antes había polvo, ahora hay bosque. Donde no había canto de pájaros, ahora hay ecos. Este gesto, aparentemente silencioso, es uno de los actos más radicales de la vida de Salgado. Porque no es solo un regreso a casa, es una reparación activa del daño, una declaración de principios, una forma de reconciliar su mirada con el mundo que tanto lo hirió. La tierra para Salgado no es fondo, es protagonista, no es lugar de paso, es origen, no es naturaleza muerta, es cuerpo vivo que también sangra, que también lucha, que también resiste. Y al mirar Brasil desde esa perspectiva, la del campesino sin título, la del árbol que se vuelve a brotar, Salgado nos propone una nueva forma de compromiso, una que no se agota en la denuncia, una que empieza en la raíz. Después de décadas documentando el sufrimiento humano, Sebastián Salgado se enfrentó a algo para lo que no estaba preparado: el agotamiento emocional. No hablamos de fatiga creativa, no, ni de una pausa profesional, hablamos de un colapso del alma. Tras la finalización de Éxodos, su cuerpo resistía, pero su espíritu no. Él estaba literalmente enfermo de ver tanto dolor. Lo que ha presenciado, hambrunas, genocidios, migraciones forzadas, no podía simplemente archivarse en una carpeta de negativos. Le afectó profundamente, lo quebró. En ese momento crítico, fue Lelia quien le propuso una salida, quien le salvó la vida. Una salida simbólica pero a la vez literal, que fue el volver a esa finca familiar en Aimorés y hacer algo concreto, que fue plantar árboles, reparar con las manos lo que el ojo ya no podía soportar. Así, mientras él reforestaba el Valle del Río Doce, en paralelo empezó su proyecto fotográfico más luminoso, más contemplativo y tal vez más necesario de su carrera: Génesis. Lanzado en el 2013 tras 8 años de trabajo, Génesis es un canto visual a la naturaleza intacta, a las culturas originarias, a los paisajes que aún no habían sido devorados por la máquina del progreso. Salgado viajó a más de 30 regiones remotas del planeta: la Antártida, el Congo, el Amazonas, Siberia, las Galápagos, Papúa Nueva Guinea, la meseta tibetana. No estaba buscando algo exótico, lo que estaba buscando era recuerdo, lo que fuimos antes de que el desarrollo nos transformara en una fuerza destructiva. Por supuesto, las imágenes son en blanco y negro, no por nostalgia, sino por unidad. Como dijimos, el blanco y negro en Salgado no es ausencia de color, sino una forma de lenguaje ético. En Génesis, ese lenguaje se despliega con una claridad abrumadora.
icebergs que parecen catedrales góticas, elefantes que caminan con la majestad de emperadores antiguos, tribus que viven sin electricidad ni carreteras, cielos donde el tiempo parece completamente detenido. Pero Génesis no es un simple lenguaje visual, es una postura, es un manifiesto. Salgado no retrata la naturaleza como un fotógrafo de National Geographic. No hay zoología decorativa, ni paisajismo complaciente. Lo que muestra es la fragilidad del equilibrio, la belleza que estamos a punto de perder, lo sagrado que aún resiste a las lógicas del mercado. En el fondo, Génesis es una súplica. Por favor, no destruyan esto, que aún estamos a tiempo. Y esa súplica no está dirigida solamente a los gobiernos, a las corporaciones o a los organismos internacionales, está dirigida a todos. Porque al contemplar esas imágenes, al ver cómo una tribu de la Amazonía convive con jaguares, o cómo un glaciar resplandece bajo la luz sin filtros del Ártico, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué hicimos y qué podemos hacer? Génesis es entonces el otro extremo del arco narrativo de Salgado. Si él comenzó su carrera en el Sahel rodeado de muerte, aquí la concluye, o mejor dicho, la renueva rodeado de vida. Pero no se trata de evasión ni de escapismo, es una decisión política en clave poética. Porque incluso cuando todo parece perdido, aún hay semillas y aún hay quien se atreve a sembrarlas. Hablar de Sebastián Salgado sin mencionar a Lelia es como mirar una de sus fotografías y quitarle la mitad. Su figura no es un complemento, no es un apéndice afectivo, no es una nota al pie, ella es coautora de su obra, arquitecta de sus proyectos, curadora de su mirada y sobre todo, por encima de todo, guardiana de su ética. Lelia nació en Brasil como Salgado y también vivió el exilio político en Europa durante la dictadura militar. Estudió arquitectura, sí, urbanismo, pero su sensibilidad estética y su conciencia política pronto la empujaron a un papel más amplio, más profundo. Desde los 70, ella ha sido la diseñadora de todos los libros, exposiciones y series fotográficas de su esposo. Las decisiones editoriales, la secuencia narrativa de cada imagen, el ritmo visual de los proyectos, todo pasa por sus manos. Fue Lelia quien le dio su primera cámara a Salgado. Fue ella quien diseñó Sahel, Trabajadores, Éxodos, Génesis. Fue ella quien cuando Salgado tocó fondo emocional después de años de catástrofes, le propuso la idea de volver a la tierra. Y fue también ella quien pensó que plantar árboles podía ser una forma de sanación. Pero su rol no solo se limita a la logística o al diseño gráfico. Lelia es la conciencia editorial de toda la obra de Salgado. Tiene un ojo clínico para el encuadre, una intuición narrativa afiladísima y sobre todo una claridad ética que ha sido brújula constante. En las entrevistas, Salgado lo repite sin dudar. Lelia es quien piensa los proyectos, yo solo hago las fotos. Durante décadas, mientras él recorría el mundo con su cámara al cuello, ella lo esperaba con una pila de contactos, editoriales, instituciones, galerías, ONGs, para asegurar que el mensaje no se diluyera. Donde Salgado ve imágenes, Lelia construye discurso. Es ella quien convierte las fotografías en libros que se leen como tratados, en exposiciones que se viven como liturgias. Y sin embargo, ella ha preferido mantenerse un poquito al margen de los reflectores. Con una humildad que contrasta con su impacto, rara vez da entrevistas. Su trabajo es silencioso, sí, pero decisivo. En un mundo del arte dominado por egos monumentales, Lelia ha encarnado otra forma del poder, el que no necesita protagonismo para cambiarlo todo. Gracias a ella, Salgado no solo ha podido sostener una carrera coherente y monumental. Gracias a ella, la fotografía documental ha encontrado un modelo de producción sostenible, responsable y profundamente humano. Y gracias a ella también, miles de hectáreas de bosque han vuelto a respirar. Lelia Wanek Salgado no es la mujer detrás del hombre, es la mujer detrás del bosque, del libro, de la imagen, de la idea. Y en esta historia, su papel no es secundario, es estructural. Desde el principio de su carrera, Sebastián Salgado ha generado una tensión incómoda entre dos polos aparentemente irreconciliables, la devastación humana y la belleza fotográfica. Sus imágenes de hambrunas, migraciones forzadas, guerras, trabajos extenuantes, campos de refugiados o territorios en ruina no solo conmueven, también fascinan. Son composiciones impecables, con un manejo magistral de la luz, el encuadre y el ritmo visual. Y es precisamente eso lo que desató uno de los debates más intensos alrededor de su obra, que ya lo mencionamos. ¿Es legítimo embellecer el sufrimiento? Algunos críticos lo han acusado de estetizar el horror, de convertir la tragedia en arte de galería, de tomar los cuerpos dolientes de los más vulnerables y dotarlos de una obra casi escultórica, de hacer que lo insoportable también sea contemplativo, incluso hipnótico. El filósofo mexicano Ignacio Ramonet alguna vez escribió que ver a Salgado es como mirar el Apocalipsis con devoción religiosa. Y esa ambigüedad no es fácil de resolver.
Salgado nunca esquivó este dilema, de hecho, como dijimos también, lo enfrentó de manera frontal. Para él, la belleza no es una traición, sino una herramienta, y su lógica es clara. Si una imagen fea solo genera rechazo, una imagen hermosa puede generar atención, permanencia, impacto emocional duradero. Las imágenes que nos repugnan las pasamos rápido, las que nos conmueven se nos quedan grabadas. Esa permanencia, ese grabado visual, es lo que Salgado busca, no para admirarse a sí mismo como artista, sino para despertar algo en el espectador: incomodidad, conciencia, movilización. Además, también hay un segundo nivel en juego: la dignidad del retratado. Salgado no retrata víctimas, retrata personas, con postura, con gesto, con cuerpo. No son espectros del desastre, son presencias físicas, firmes, incluso cuando están rotas. Su belleza no es una máscara, es una forma de resistencia. Es el derecho, aún en la miseria, a conservar humanidad. Y esto diferencia radicalmente su trabajo del sensacionalismo fotoperiodístico. En vez de capturar el grito, Salgado captura la pausa, el momento antes, el después, el vacío, la espera. Y en esa elección estética hay también una elección ética: no explotar la emoción inmediata, sino invitar a una reflexión sostenida. Ahora bien, esto no lo exime de cuestionamientos, y él lo sabe. Por eso insiste que sus proyectos no se agotan en la imagen. Sus exposiciones se acompañan de textos, de datos, de contextos. Sus libros no son catálogos, son manifiestos. Y sus ingresos no se quedan en premios o en ventas editoriales. Alimentan proyectos como el Instituto Terra o iniciativas educativas. En el fondo, el trabajo de Salgado plantea una pregunta radical: ¿cómo mostramos el sufrimiento sin traicionar su gravedad? Y la respuesta, lejos de ser simple, pasa por el equilibrio que él mismo ha construido. Un equilibrio entre estética y urgencia, entre forma y contenido, entre belleza y verdad. Un equilibrio que, si bien está siempre al borde de la contradicción, se sostiene con una coherencia ética que muy pocos han logrado mantener durante décadas. Porque si hay algo que Salgado ha demostrado, es que no basta con mirar. Hay que mirar bien y luego actuar. Hay hombres que escriben libros, hay hombres que toman fotos, y hay quienes siembran. Hay hombres que escriben libros, hay hombres que toman fotos, y hay hombres quienes siembran árboles. Salgado hizo las tres cosas, pero no por vanidad ni por redención, sino por necesidad. Porque después de mirar durante años lo más oscuro del ser humano, también necesitaba mirar la luz, no como evasión, sino como acto de resistencia. Su vida ha sido un arco narrativo que empieza en el exilio y termina en el regreso, que empieza en la estadística y desemboca en la poesía visual, que comienza retratando el hambre y concluye plantando selva. Pocos artistas han transitado un recorrido tan coherente y tan profundamente humano. Su obra no es una cronología de catástrofes, es una cartografía del alma, una forma de decirnos: esto somos, esto hicimos, pero también esto podríamos ser. Y en tiempos donde las imágenes se consumen y se olvidan en segundos, las de Salgado persisten, no por lo que muestran, sino por cómo lo hacen, porque no nos permiten mirar desde la comodidad, porque nos enfrentan, porque nos recuerdan, a veces con brutalidad, otras con ternura, que el mundo es aún un lugar compartido. Salgado usó la cámara como otros usan una brújula, para orientarse, para no perderse, para señalar lo que duele, lo que falta, lo que queda. Y cuando ya no pudo más, cuando el cansancio moral lo alcanzó, plantó un árbol, y luego otro, y otro, hasta que lo que era desierto volvió a latir. Tal vez por eso su legado no se mide ni en premios ni en galerías, se mide en impacto, en esos árboles que ahora dan sombra, en las miradas que no se olvidan, en las conciencias que no volvieron a dormir igual. Porque a veces una cámara puede ser un arma, o una caricia, o una semilla. Y en manos de Sebastián Salgado fue todo eso al mismo tiempo. Gracias.